Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Mi nombre es Su y bueno, en este video vamos a hacer la continuación del video anterior de endoparásitos y exoparásitos. Hoy vamos a hablar de egregores y péndulos. ¡Qué emoción! Este tema me encanta. Y bueno, desde decirles que desde la literatura esotérica clásica se encuentra mucha información alrededor del tema. Bueno, y en el ocultismo contemporáneo pues ha habido como un boom, ¿no? La cuestión ha venido evolucionando a lo largo del tiempo, pero decirles que los humanos han hablado de esto desde hace muchísimo tiempo. La palabra egregor proviene del latín egeiro, que significa despertar o vigilar, y egregoros significa vigilante o despierto, ¿no? Por tanto, de esto podríamos decir que desde tiempos antiguos se ha tenido como la atención sobre estas entidades, los egregores como entidades conscientes, despiertas y vigilantes, o sea, con capacidad de atención e inteligencia propia. Ya pues yendo como más a lo contemporáneo, Carl Gustav Jung escribió mucho sobre, bueno, no mucho, en sus textos más tardíos escribió sobre este tema, pero digamos que lo que tienen en común estas diferentes perspectivas es que se entiende al egregor como entidades mentales colectivas, ¿va? El grueso de los conocimientos alrededor de estas entidades se enfoca en un fenómeno de masas, ¿sí? Como desde pequeños grupos reunidos se pueden o no conformar acumulaciones energéticas, mentales y emocionales que pueden desarrollarse en entidades totalmente autónomas e independientes de la voluntad y conciencia de quienes los crearon. Lo que me interesa en este video principalmente es que partamos de lo que expliqué en el video anterior sobre cómo un egregor nace de una forma de pensamiento, que entendamos más bien la dinámica de cómo funcionan, cómo interactuamos con estas entidades y bueno, cómo esas entidades tienen capacidad de influencia y de manipulación sobre las personas a niveles masivos, hoy en día, a niveles masivos. Bueno, como vimos en el video anterior, bueno, nace el egregorcito, él va cada vez minando nuestra capacidad de conexión con espíritu, vamos desconectándonos, vamos permitiéndole de alguna manera, cediéndole poder y que digamos defina mayormente la manera en que percibimos el mundo, la realidad, las experiencias que buscamos y por ende vamos cediéndole de a poco nuestra capacidad de libre albedrío. Como veremos más adelante, no todos los egregores o péndulos son negativos, pero voy a poner ese tipo de ejemplos como que para que podamos ver y diferenciar y discernir si es que algo así nos está sucediendo, ¿no? Como les comentaba en el video anterior, esta entidad que ya tiene forma y vida en nuestro campo energético, por ley de frecuencia, las 7 leyes herméticas, si quieren podemos hablar en un video sobre eso, si es de su interés, frecuencias energéticas que se encuentran en la misma vibración se buscan, se encuentran, se atraen. Entonces, con este egregorcito en nuestro campo áurico, pues vamos a buscar situaciones y frecuencias de esa misma índole. Entonces, en el video anterior hablábamos del ejemplo del consumo de alcohol, o puede aplicar también para el consumo de otras sustancias, personas codependientes, es que yo porque siempre encuentro el mismo tipo de relaciones, bueno, eso es algo que a todos nos pasa. Y es un poco, está relacionado a este tipo de formas pensamiento y egregores en el caso de que ya haya un egregorcito. Pero bueno, dejemos de lado un poquito los ejemplos negativos y pongamos el caso, por ejemplo, del que tuvo la idea del Airbnb, ¿sí? Fue una idea personal, una idea individual de una persona, creo que como con este objetivo de solucionar el problema de vivienda que tenían unos amigos, entonces esa idea
ya empezó a tomar forma en la cabeza, en el campo áurico de esta persona, y encontró a estas otras personas, ¿sí? Y entonces entre más personas se van uniendo y van energizando una misma idea, pues eso va creciendo y va tomando forma hasta, pues ya sabemos que Airbnb hoy es una empresa, pues algo multimillonario, ¿no? Este es un buen ejemplo de ideas que se egregorizan. Los egregores pueden ser buenos o malos, o un poquito de aquello, un poquito de esto, ¿sí? Pero entonces va a depender mucho de los pensamientos, sentimientos y de las acciones tomadas por quienes lo crearon, ¿sí? Los egregores se ven directamente afectados por el estado moral, ¿sí? Por la ética de las personas que lo sostienen energéticamente, sobre todo en sus estadios de tempranos del desarrollo, ¿no? Cuando están naciendo y eso. Por ejemplo, si una colectividad realiza actos moralmente dudosos, negativos, corruptos, pues el egregor que los procederá será negativo y corrupto, ¿no? Y entonces, tarde que temprano va a afectar de manera negativa tanto a los participantes, a las personas que participaron en su creación, y también puede afectar a personas que no hayan llegado a participar en estos círculos. Y esto en el caso en que un egregor haya sido creado de manera intencionada, ¿no? Porque hay casos donde egregores se crean de manera no intencionada, por ejemplo, las redes sociales. Todos participamos de egregores cuando estamos en las redes sociales, no somos conscientes de ello, pero igual hay estas creaciones energéticas que responden al estado mental y emocional de las personas que los están energizando. Ya veremos esto un poquito más adelante con mayor detalle. Ahora quiero hablarles de prácticas espirituales y esotéricas. ¿Por qué? Porque ha sido en estos espacios donde los egregores han jugado un papel fundamental, sobre todo en actos o rituales de magia colectivos. Básicamente, los rituales y todas estas prácticas que se hacen es para la creación de un egregor de una forma energética, digamos, superior, ¿no? Que abarque como la energía de los participantes para ciertos tipos de objetivos o propósitos. Entonces, las diferentes prácticas ceremoniales tienen como objetivo concentrar la voluntad de un grupo de personas en la creación del egregor, que necesita atención continua, prácticas compartidas, acciones alineadas, emociones compartidas, o sea, un nivel de coherencia grupal suficiente para poder sostenerse en el tiempo y crecer. Si un grupo no tiene suficiente cohesión, no tiene acciones alineadas y bueno, no hay emociones compartidas, pues no va a haber la creación de este egregor de manera óptima. En términos generales, al principio del siglo pasado se estudiaba el tema de los egregores, sobre todo a raíz de este tipo de prácticas. En diferentes corrientes mágicas durante el siglo pasado, los egregores tienen una connotación más psicológica, más relacionada a la noción de inconsciente colectivo de Carl Gustav Jung y sus arquetipos. En este video no voy a entrar en detalle en una explicación de los arquetipos, pero para mencionarles que desde estas corrientes mágico-esotéricas del siglo pasado, ya los rituales que implicaban la fuerza psíquica y volitiva de los participantes estaban enfocados a un arquetipo en específico, ¿no? Entonces, piénsalo, por ejemplo, con los 22 arcanos mayores del tarot. Son arquetipos energéticos. Entonces, digamos que se tomaban como una porción de este inconsciente colectivo algún arquetipo, se trabajaba con él dándole voluntad, fuerza psíquica, y digamos que el arquetipo se despertaba, tomaba conciencia de sí mismo, tomaba vida, se volvía inteligente. Se dice que en este momento en que el egregor o el arquetipo toma conciencia de sí mismo, bueno, se vuelve un egregor
Esta nueva entidad nace de todas las características del arquetipo sumado como a los pensamientos e intenciones del grupo, pero no es el arquetipo sigue siendo el arquetipo, pero de él se escindió una nueva estructura energética con inteligencia independiente. Lo interesante desde esta nueva perspectiva para ver los egregores es que pues realmente una causa, un mito, una institución, una ideología, equipos de fútbol, modas, tendencias, bueno, los objetos, ¿sí? La Copa América, por ejemplo, son susceptibles de egregorizarse, ¿sí? Pues son los elementos que adquieren poder y significado con una colectividad que los alimenta con su energía psíquica y emocional. Por esto es por lo que por lo general una colectividad, una institución tiene su símbolo, que su himno, que su bandera, que entonces cómo le vamos a poner al equipo. Bueno, esto tiene todos sus porqués y pues siguiendo esta línea de pensamiento, si un mito puede volverse egregor, por ejemplo, dice que los egregores más antiguos, las ideas, los pensamientos que han prevalecido durante generaciones, pues tienen mayor carga pues psíquica, porque generaciones los han alimentado. Así cuando una forma de pensamiento va queriendo poder, se independiza de la persona, lo mismo. Cuando un egregor se desarrolla y pasan más años, mañana y se va desarrollando, bueno, adquiere poder y se vuelve autónomo y eleva su voluntad por encima de quienes lo crearon. Y es en este momento cuando el egregor gana la capacidad de poder influir, manipular mente y emociones de colectividades enteras. Es sobre todo en este estadio cuando más se han estudiado los egregores. Por ejemplo, Carl Gustav Jung hablaba de que una comprensión de estas entidades puede aportarnos una comprensión más profunda de la naturaleza humana y de los grupos sociales, porque en su libro de los arquetipos y el inconsciente colectivo toca el tema y los llama espíritus colectivos o de grupo. Y dice que son entidades capaces de influir en la psique individual de porciones importantes de la población. Volvamos a esta idea que les compartía desde el video anterior, de que, claro, cada vez, por ejemplo, cuando el gusanito es oruga, pues tiene su modo de supervivencia, ¿no? Como que busca alimento constantemente para cuando estar en capullo, entonces poder llevar a cabo su metamorfosis y no sé qué, pero entonces, claro, cuando ya se convierte en mariposa, pues ya sus estrategias de supervivencia son diferentes, ¿no? Dependiendo de la etapa de desarrollo. Ya cuando es mariposa va a buscar reproducirse así rápido para poder mantener el ciclo y así. Lo mismo, cuando un egregor se vuelve masivo, muy grande, va adquiriendo nuevas estrategias de supervivencia, ¿no? Entonces siempre va a buscar en la colectividad más allá. Bueno, cuando ya trasciende a las personas que lo crearon, va a buscar siempre más adeptos, va a buscar más quienes participen de su energía y va a buscar mantener las cosas en cierto orden para sobrevivir, ¿no? Para mantenerse vivo, que es toda premisa de un organismo viviente. Bueno, que estos son inorgánicos. Por ejemplo, aquí podemos entrar a hablar de eventos públicos. Ay, necesito hablar rápido porque se está yendo la luz del sol. Al asistir a cualquier tipo de evento donde hayan varias personas, estamos ante la presencia de un egregor. Sea consciente o no, por lo general no somos conscientes de este tipo de cosas, ya sea un concierto, un espectáculo, una obra de teatro, discursos, eventos religiosos. Estos son de los favoritos de las entidades. Y algunas personas sensibles podrán decir que cuando, no sé, de pronto están en una obra de teatro y llega la historia a un punto clímax o un punto como culmen, que ahí se siente que la energía, ¿no? La tensión en el ambiente, como que todos, uy, está pasando algo en la historia. Bueno, esto también es resultado de estas acumulaciones energéticas. Es decir que cuando la masa no está orientada, cuando no hay como un propósito claro y sobre todo cuando son eventos tan masivos, puede ser muy peligroso si no se encausa bien la energía del egregor, ¿no? Porque pues ya hemos visto muchos casos en los que pues eventos masivos suelen terminar en tragedias.
y digamos que, por ejemplo, estamos en un evento masivo y por algún motivo pues hay personas que comienzan a tener como sentimientos de rabia, ira, frustración, no sé, pasó algo, pues y si empiezan a ser más individuos que empiezan a alimentar con esa energía al egregor, pues el egregor se va a alimentar de eso y eso va a afectar a la masa completa, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que han sucedido en eventos. Y estaba revisando la reseña que hizo el canal Revelando el Velo en español, recomendadísimo por cierto, sobre el tema de los egregores, y dice, se menciona que hay expertos en estos temas que hablan de que cada red social tiene su propio egregor. Sí, señores, cada red social tiene su propio egregor, son súper desarrollados e influyen de alguna manera sobre el funcionamiento de la red social y sobre el comportamiento de los usuarios en la plataforma. Entonces, pues obviamente cada vez que nace una nueva tendencia en redes, pues ¡pum! Hay egregor, ¿no? Y bueno, así como a veces hay egregores que nacen súper rápido, se crean súper rápido, pues así mismo mueren súper rápido. Y ahora yo quiero mencionarles algo que me encanta traerles hoy y es la noción de péndulo de Vadim Seeland. Este libro, bueno, el libro se llama Reality Transurfing. Por cierto, un libro ultra mega recomendadísimo. Por favor, si a ustedes les interesan estos temas de metafísica o pues un poco como autoayuda y eso, léanselo, búsquenlo porque es súper bueno en metafísica avanzada. Y en este libro vamos a hablar de la noción de péndulo porque los péndulos que el autor nos plantea en este libro son los mismos egregores. Son los mismos egregores, solo que, bueno, él considera que la noción de egregor se queda corta para explicar con mayor detalle cómo es la dinámica de interacción entre las personas y estas entidades. Este libro lo conocí a través del canal de La Bruja Filosófica. Les dejaré su clase completa en esta playlist para quienes quieran aventarse el video completo, se los ultra recomiendo. Vale muchísimo la pena. Y a continuación les dejaré la traducción que ella dejó sobre la definición que nos da el autor sobre los péndulos, ¿va? Los grupos de personas cuyos pensamientos se orientan en la misma dirección crean las estructuras de información energética. Estas estructuras comienzan a desarrollarse independientemente y someten a las personas a sus leyes. Las personas no se dan cuenta que actúan involuntariamente en interés de los péndulos, ¿va? Me gusta este término porque nos muestra una visión más amplia de la naturaleza de estas entidades energéticas, ¿no? Como su funcionamiento más a detalle. Entonces, él nos dice, cada organismo vivo representa una unidad individual de energía y por lo tanto también puede considerarse un péndulo elemental. nosotros somos un péndulo elemental. Cuando un grupo de péndulos individuales comienzan a balancearse al unísono, se crea un péndulo grupal que se cierne sobre sus seguidores como una superestructura. Cualquier estructura cuyas características particulares hayan sido creadas por la energía del pensamiento colectivo representa un péndulo. En términos generales, todos los seres vivos capaces de irradiar energía tarde o temprano formarán un péndulo. Y aquí nos propone el ejemplo de péndulos en el mundo natural, como él dice que, pues sí, los péndulos son parte del funcionamiento energético de la realidad, parte natural. Entonces dice que, por ejemplo, colonias de bacterias serían un ejemplo de péndulos, colmenas, colonias de hormigas, hordas, manadas, etc. En este sentido, pues como les decía, todos los egregores son parte del mundo, parte de la naturaleza, y me gusta pensarlo así, o sea, como que cada célula sería un péndulo elemental, ¿no? Como una estructura energética que conforma nuestro cuerpo. Entonces, esa célula es un péndulo pequeñito que se une a otros individuos, ¿no? Entonces, esa celulita empieza a balancearse con otras celulitas y a formar un péndulo al unísono y crean tejidos. Entonces, cada tejido en sí se vuelve un péndulo elemental.
cada tejido entonces empieza a balancearse al unísono con otros tejidos y entonces forman un órgano. Y así como que eso al final da como resultado un megapéndulo elemental que somos nosotros. Cada uno de estos microorganismos pues tiene su forma de pendulear, de balancearse, y al final todo da como resultado nosotros como cuerpo orgánico independiente, ¿no? Entonces esto me hace pensar en esta idea de fractales, que cada parte es igual al todo. Me parece bellísimo, pues es un principio de las matemáticas y de la geometría. Si a alguien le interesa ver más detalle, puede buscar como el fractal de Mandelbrot. Y bueno, ahí dejo ese tema hasta hoy. Pero a nivel social, que es de lo que nos encontramos hablando hoy, prácticamente todo péndulo por su naturaleza es destructivo, pues vive de la energía de sus participantes, ¿no? Como veremos adelante hay otro tipo de péndulos, y bueno, esto es todo un tema súper complejo como cualquier aspecto de la naturaleza, de la realidad. Pero vamos a hablar sobre todo de los péndulos destructivos, que de esto nos habla bastante este autor en el libro, sobre todo para que podamos esto, como verlo. ¿Sí? No es mi objetivo aquí como sembrar una idea antipéndulo, porque pues como veremos más adelante pues eso puede ser contraproducente. Sin embargo, pues es bueno que entendamos y adquiramos la capacidad de ver el contraste. Todo péndulo se alimenta de la energía de sus participantes y en un punto de su autonomía, cuando ya se ha desarrollado, eleva su poder por encima de ellos. Los participantes no son conscientes de que están actuando según las leyes del péndulo. Siempre hay este sesgo, ¿no? Como esto es muy normal, como que todos tenemos en la mente alguna persona súper religiosa o súper ideologista que no, es que yo pienso y yo opino, pero de pronto uno desde afuera puede ver como te aprendiste el discurso, pero ¿sí? Está como esta ilusión de no, yo tengo pensamiento crítico autónomo, pero no. Muchas veces este actuar según las leyes del péndulo se voltea en detrimento a la voluntad del individuo, ¿no? Entonces aquí en el libro nos dan el ejemplo de un aparato burocrático, ¿sí? Por ejemplo, y nos habla, por ejemplo, de un funcionario de alto nivel. El funcionario de alto nivel es capaz de obrar con voluntad y tomar sus propias decisiones siempre y cuando no vaya en contra del sistema, del péndulo, ¿no? Porque, pues por lo general, y esto es una norma de los péndulos, cuando alguien piensa o propone o decide por fuera de del sistema establecido por el péndulo, bueno, es rechazado. Entonces, para quien está obrando y tomando decisiones conforme al péndulo, conforme pues a que se mantenga ese sistema en funcionamiento, pues va a encontrar en el péndulo algo bueno. El péndulo, de hecho, le puede permitir lograr grandes cosas en la vida. Pero por el contrario, para el que es rechazado, para aquel que no piensa así, que como que llega a manifestarse un poco en contra, bueno, el péndulo le muestra su cara de indiferencia, ¿no? En el libro dice los mastica y los expulsa. Bueno, un poco puede vivirse así, ¿no? Ya, y el péndulo se vuelve algo aversivo. Un aspecto súper importante que quiero mencionar acá es que obviamente la pertenencia a un péndulo genera un bienestar. Tiene obviamente sus claros beneficios el pertenecer a un péndulo, ¿sí? Por ejemplo, se me ocurre el ejemplo de la poliamoría. Hay muchas personas que, claro, este sistema y como esta creencia de libertad emocional, libertad del amor, no sé qué, pero por lo general sabemos que en este grupo encontramos personas que les cuesta mucho la responsabilidad afectiva, ¿no? Entonces, claramente en este espacio, esta creencia donde yo no tengo que responder, yo no tengo que tener como una consistencia en mi comunicación, en mi forma de expresarme, no importa si no hay relación, no. Es muy cómodo, es un espacio cómodo para este tipo de personas. Lo mismo, si tú puedes estar
de pronto te metiste a un partido político y a partir de eso te dieron un empleo, no sé qué, pues vas a tener un buen dinero, vas a tener un buen salario, ¿sí? Que obviamente pues tienes que hacer las cosas que en ese grupo se hacen, y si ves cosas pues no puedes decir nada porque pues pierdes ese bienestar, ¿no? Ese sentido de pertenencia. O el parche de las drogas, los amigos, el parche, tienes amigos, tienes familia, tienes un entorno. Lo mismo en los grupos religiosos, tienes familia, no estás solo, estás acompañado, ¿sí? Hay algo siempre en el péndulo que nos trae bienestar, una sensación de recogimiento, de pertenecer, ¿sí? Como partidarios de estas ideologías. Entonces, como les decía, para quien pertenece al péndulo y que lo defiende y llega hasta el final de sus consecuencias por el péndulo, pues bueno, el péndulo también va a tener sus favoritos, ¿sí? En el libro es muy curioso que él dice que, por ejemplo, Napoleón o Hitler o esos eran los favoritos de sus péndulos. ¿Mm? ¿Por qué? Pues porque están en la cima, tan. Pero pues para quienes ya no resuenan con el péndulo, como veíamos, bueno, y se rebelan contra bueno, ya el péndulo se convierte en algo totalmente destructivo. Y aquí me suena otro tema como, volviendo al tema, no sé por qué me ha surgido este ejemplo de la poliamoría. Hoy estoy improvisando bastante en los ejemplos, pero sí, por ejemplo, digamos, la persona que ya les había dicho, como la persona que encuentra como un bienestar en esto, ¿no? Pero ¿qué pasa si de repente tú te metiste a este tema y de repente ya no te sientes bien con que tu pareja esté con otra persona? Y tal, y tal. Y empiezas a decir, oye, pero es que no me comentaste. Sí, empiezan a haber discrepancias, no sé qué, pues obviamente ese sistema está diseñado para que te digan, no, eso es que no estás tomándote las cosas como no son, eso es que quieres coercionar la libertad de la otra persona, no sé qué, claro, no quiero poner aquí como un tema de buenos o malos, ¿no? Sino que dentro de la filosofía y de la estructura y el sentido de ser de este egregor, de este péndulo, ya no eres apta o apto, ¿sí? Ya el mismo sistema del poliamor te empieza a expulsar, ya es sufrimiento para ti, ¿no? Entonces, bueno. El péndulo apela a las emociones humanas para atraer participantes. Por lo general, los péndulos se disfrazan de toda suerte de máscaras morales. Por lo general, bueno, aquí el autor menciona que los péndulos suelen utilizar buenas causas, ¿no? Causas con fines elevados, ¿no? La libertad de tal grupo, la lucha contra esto, la libertad de no sé quién, la victoria sobre no sé qué. Y otro rasgo común de este tipo de péndulos es que siempre hay un bando de los malos, ¿no? Entonces nosotros que luchamos por los derechos de no sé qué somos los buenos y allá están los malos, ¿no? Entonces esto va generando como un sentimiento de cohesión y de unión de todos los participantes en ese péndulo, ¿no? Y muchas veces cuando estos sobre todo los participantes que son más extremistas, ¿no? Esto lo vemos por ejemplo en el feminismo radical, que incluso inculpan y juzgan a las personas que no quieren participar del péndulo, ¿no? Entonces tú que no estás defendiendo los derechos de las mujeres, tú estás mal, tú, etc. Este tema de los péndulos, ya en este momento tomé la decisión que va a haber otro video porque es súper necesario, o sea, súper importante traer estos temas a colación. Comencemos a hablar de esto, por favor. Digamos que sí, como les venía diciendo, me gusta mucho esta noción de péndulo porque profundiza más y da muchos más detalles sobre la interacción de estos fenómenos energéticos con los humanos, con nosotros. Como les dije, les voy a dejar aquí a continuación la clase de péndulos de la bruja filosófica. Si se la quieren aventar completa, se los recomiendo 100%. Esto que están viendo en este video es una untadita así por encima. Como más adelante vamos a hablar mucho más a profundidad de los anclajes emocionales de los péndulos, cómo liberarnos si es que pues nos sentimos que queremos salir de algún pendulillo por ahí.
Pero entonces dejarles a continuación la pequeña lista, 5 puntos que son como las características más importantes de los péndulos destructivos, ¿va? Entonces, primero, el péndulo se alimenta de la energía de los participantes y aumenta así la amplitud de su oscilación, o sea, su poder, su capacidad de influencia. 2, intenta atraer a tantos participantes como sea posible. 3, el péndulo contrapone a sus participantes a otros grupos. Como les decía, nosotros somos los buenos y ellos los malos. 4, el péndulo inculpa agresivamente a quienes no quieran participar. Inclusive podemos ver casos en que se quiere neutralizar o eliminar, ¿no? Y 5, el péndulo juega con los sentimientos humanos, se esconde tras máscaras venerables y atractivas, se encubre con objetivos elevados a fin de justificar su actividad y conquistar a tantos como pueda. Para ir cerrando todos, porque ya se hizo muy de noche, está súper oscuro el video, lo siento, pero sí, todos y cada uno de nosotros nacimos, hemos crecido, nos hemos formado, hemos vivido dentro de péndulos, la familia, normas sociales, el jefe, la universidad, el grupo de amigos, las modas, los deportes, etc. Son súper necesarios para nuestra vida en sociedad, no obstante, sin darnos cuenta y sobre todo cuando lo único que da sentido a nuestra vida es la pertenencia a un péndulo, pues, y sobre todo si estamos metidos en péndulos muy destructivos, vamos a ir perdiendo con el paso del tiempo nuestra capacidad de ejercer nuestro libre albedrío. Como dice el autor, los péndulos los péndulos destructivos han hecho perder a las personas la costumbre de elegir su destino. Y de poquito a poquito, o sea, yo estoy de acuerdo con esta premisa, y poquito a poquito vamos creyendo que aquellas personas que viven una vida que nosotros sentimos como en sueño, tan solo tuvieron suerte, ¿no? Estas personas que se dedican a lo que aman de corazón y bueno, son más dueños de sus vidas, no, pues estas personas tuvieron suerte. Y entonces pues eso es como algo en lo que podemos tender a caer cuando nos hemos acostumbrado a ver solamente la realidad a través de los péndulos. Puedo dar ejemplos, pero esto quiero dejarlo de verdad para videos futuros porque quiero hacer una profundización exhaustiva en este tema para traerlas a ustedes. Tenía muchas ideas de hacer videos, o sea, como otras ideas que tengo ya escritas por ahí, pero no, creo que esto me está llamando a hazlo. Y hay muchos temas que podemos hablar, porque podemos estar hablando también que los péndulos tienen estructura de culto, como me gustaría presentarlo frente a ustedes. Entonces podemos hablar, por ejemplo, bueno, esto no sé, de la poliamoría, del culto a las drogas, de sí, los deportes. Podríamos hablar también como, bueno, vamos a hablar de muchísimas cosas. También mencionarles que hay un apartado en este capítulo de péndulos que nos hace el autor, que dice que es el estado de suspensión, que sería un estado de no pertenecer a ningún péndulo. Y pues también tiene su problemática este tipo de situaciones, porque para movernos en la realidad y sobre todo en la realidad social en la que vivimos, pues necesitamos de los péndulos, ¿no? Entonces el autor nos quiere invitar como a elegir usando a nuestro favor los péndulos y no ser usados por ellos, también como a crear nuestros propios péndulos. No es mi idea tampoco crear como una idea antipéndulos, porque como menciona el autor, pues la aversión, cuando nos caemos en cuenta que estamos en un péndulo, naturalmente tendemos como a caer en, no, ya no quiero, y esta aversión termina también dándole energía al péndulo. Esto puede ser contraproducente inclusive para nosotros, pero sí siento que quiero compartir esto porque en un momento de mi despertar saber esto fue muy importante. Si saben, cómo para comenzar a tomar decisiones más paradas desde mi libre albedrío. Y esto pues obviamente
tiene un papel fundamental en nuestra creación de mayor discernimiento sobre el contraste. Digamos que si sigo esta corriente de que no es bueno juzgar, como que en la medida en que podamos ver la vida con neutralidad y no estar diciendo esto bueno, esto malo, no, pero sí hay un punto en el que estamos aprendiendo, que estamos despertando, que estamos abriendo los ojos, es bueno ver el contraste, no para caer en polarizaciones emocionales, sino como para observarlo y respecto a ese panorama, quiero o no ver este cuadro o no. Entonces, sí, pues esto era lo que yo quería traer para el tema de hoy. Dejaremos el tema hasta aquí porque si no podemos hablar por horas. Como les decía, pues esto es una untadita así por encima. Pero nada, pues quisiera leer sus preguntas en comentarios, si tienen alguna duda, alguna sugerencia, estaré muy pendiente allí. Bueno, y muchísimas gracias para quienes se quedaron hasta este punto del video. Les mando un abrazo enorme, lucecita a sus corazones, claridad en nuestra mente y nuestro corazón. Y nada, que estemos muy bien. Chao.